El día de hoy les voy a hablar sobre las buenas noticias, como se llama, como ustedes pueden ver ahí en el diseño. Resulta que estuve escuchando a un predicador y él hablaba de que él tenía un hermano en Irak. Irak es un país del Medio Oriente. Y el hermano estaba ya de misionero en un pueblo de Irak. Y el hermano le decía, yo no te puedo decir dónde estoy específicamente porque me pueden estar espiando. Y uno dice, no, pues que FBI, no sé, esas películas de espionaje, pero no, es cierto. Y él decía que él no podía decirle dónde estaba, pero solamente le decía, oren por nosotros porque acá nos están persiguiendo. Somos cristianos y nos están persiguiendo, y acá la gente, él decía, la gente por su situación socioeconómica ni siquiera tiene acceso a internet y no tienen Biblia. O sea, pónganse en esta imagen, no hay internet, no, o sea, muy pocas personas tienen acceso a internet, no tenían Biblia. Entonces, este pastor le preguntaba a su hermano, bueno, entonces ustedes cómo hacen pues para reunirse y para hablar de la palabra así como nosotros estamos hoy. Y él le decía, lo que pasa es que los cristianos de acá están tan llenos del poder, escúcheme bien, del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios, del poder de la sangre de Jesús, que Dios les muestra dónde tienen que reunirse. Es decir, ellos se reúnen en casas, pero ninguno de ellos sabe dónde es. El Espíritu Santo les revela a las personas, aquí es la casa donde tienes que entrar. Y entran y hay un grupo de personas orando, hay un grupo de personas adorando a Dios. Increíble, ¿no? Esas personas dependen literalmente de la voz del Espíritu Santo para encontrar el lugar donde reunirse. Esa historia a mí me encantó, me fascinó porque no es una historia de la década pasada ni de hace 50 años, es una historia de este año. Y yo hablo mucho de esto porque nosotros como iglesia en Occidente, o nosotros como iglesia aquí en Colombia, somos llenos de mucho entretenimiento, de muchas comodidades, pero hay personas que su vida literal corre riesgo por causa de la fe. Y yo me preguntaba, ¿qué tienen o qué coraje o qué los hizo a estas personas en este país y en muchos otros países para tener esa fe tan fuerte, esa pasión, ese poder del Espíritu Santo? Y yo quiero que vayamos a Salmo 115:5. Tienen boca, ¿pero qué? Lean conmigo, tienen boca pero no pueden hablar, ojos pero no pueden ver. Siguiente, tienen oídos pero no pueden oír, nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden palpar, pies pero no pueden andar, ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Pueblo de Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Vamos al 8, otra vez, leámoslo. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. ¿A qué está haciendo referencia? A dioses. Y Dios me hablaba de dioses. Nosotros tenemos dioses. Específicamente me hablaba del famoso Dios que de hecho hoy Jacqueline estuvo orando por él, en contra, ¿no? En contra, el Dios Mamón. El Dios Mamón creo que gobierna tiene una autoridad espiritual, una potestad increíble en el mundo, tiene tanto poder, y es el Dios del dinero, el Dios Mamón, y también el Dios Ego. Y dice este versículo, semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Nosotros como iglesia tenemos dioses con D minúscula y no tenemos Dios con D mayúscula.
No tenemos revelado quién es el Dios con D mayúscula, sino un Dios con D minúscula. Y ese Dios se disfraza muy fácil y se esconde, no lo vemos, pero se disfraza y está ahí en nuestro corazón, está ahí. Y de pronto nosotros aquí venimos a la iglesia y en nuestras casas tenemos incluso tiempos de oración, así sean 5 minutos, 2 minutos, pero realmente a quien estamos orando no es al Dios con D mayúscula, sino a un Dios con D minúscula. Y ese Dios se esconde y es el orgullo también espiritual. Pero entonces, ¿por qué les hablo de estos, del Dios con D minúscula y el Dios con D mayúscula? Porque este grupo de personas que les hablo, se les reveló el Dios con D mayúscula. Y ese es el Dios que se tiene que revelar en nuestras vidas, amén. Porque de lo contrario, vamos a ser cristianos mediocres. Y esto lo hablaba el domingo, cristianos que no dan testimonio afuera. Y vamos a Juan 5:30. Y Jesús dice esto: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. ¿Qué dice? Juzgo solo según lo que oigo y mi qué. Léanlo, por favor. Siguiente. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Es decir, si yo digo aquí, Jesús nos está diciendo en esos versículos, si yo hablo de mí, pues no tiene valor. Ustedes tienen que ver lo que yo hago para que mi testimonio hable y sea justo. Siguiente. Otro es el que testifica en mi favor y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ahora, Jesús cuando vino a la tierra, él tenía claro su propósito, obviamente, que era morir por nosotros, que era revelar su sangre, que era darse por completo para que nosotros tuviéramos vida. Y estas palabras Jesús nos habla de que nosotros tenemos que tener una vida, un testimonio, para que podamos ser justificados por las personas. Si Jesús mismo dice, yo no puedo dar testimonio de mí, sino que otro es el que da testimonio de mí, ¿a qué se refería él? Se refería a de que sus hechos, sus milagros, lo que hizo aquí en la tierra por 33 años, hablaron y testificaron del poder y la autoridad que hay en él. Y en Juan 5:19 dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Es decir, Jesús no hizo su parecer, Jesús hizo lo que el Padre hizo. Y el pastor Santiago nos hablaba el domingo de lo que es el Padre, ¿no? De lo que, ¿sí se acuerda? Sí, de lo que es el Padre, de lo que simboliza el Padre y de la ausencia del Padre también. Pero Jesús nos dice, yo hago lo que el Padre hace. Es decir, el Padre es Jesús también. El Padre es la representación de Jesús. Su amor es lo que Jesús hizo. ¿Sí me hago entender? Y esa pasión que Jesús tuvo, esa convicción que tenía en su interior de que era el Hijo de Dios, de que tenía poder y autoridad, logró primero que la historia se partiera en dos, ¿no? Sabemos de que está el Antiguo Testamento, antes de Cristo, y después de Cristo. Y además logró que 12 personas jóvenes, porque estos discípulos eran jóvenes, dicen que el más viejo era Pedro, porque pagaba impuestos, pero eran jóvenes. Logró que con 12 personas hasta el día de hoy pudiéramos seguir hablando de él. O sea, logró tal revolución que hoy hablamos de Jesús y creemos en el nombre de Jesús. Y Dios entendió quién era Dios. Jesús entendió quién era Dios con D mayúscula. Él fue tentado, nosotros conocemos la historia, cuando estuvo en el desierto fue tentado, pasó tantas cosas, dice que él pasó por todas las cosas, por todas las pruebas que nosotros como seres humanos pasamos, eso lo dice en la palabra. Él pasó por todo y aún así fue aprobado y aún así su fe nunca menguó.
Nunca tuvo ídolos en su corazón, como leíamos ahora en el Salmo. Y hay algo muy importante. Jesús entendía lo que era en el Padre y tenía un propósito de vida. Y muchas veces cuando nosotros no tenemos propósito, colocamos ídolos en nuestro corazón. Lo hablo a nivel personal. Yo tengo 25 años. No parezco, pero tengo 25 años. Siempre me dicen que parezco menos, pero yo soy adulta y soy una joven adulta. Y yo tuve un tiempo donde no tenía propósito y era hija de pastores. De hecho, me molestaba que me dijeran de hecho, negaba que fuera hija de pastores, o sea, no le decía a nadie. Y no andaba con propósito y tenía muchos ídolos en mi corazón, ídolos, no sé, ídolos de adolescentes, ¿no? Porque uno de adolescente tiene muchas cosas en su corazón. Y tenía muchos ídolos, pero un día entendí mi propósito y a partir de ese momento, no puedo decirles, no, yo ahora, Dios es... Hay cosas que uno lucha, pero entiendo quién es Dios con D mayúscula en mi vida. Y cuando entendí mi propósito, me di cuenta de que hay poder en el nombre de Jesús y de que ese poder logró restaurar en mi vida mi corazón y logró sanar muchas áreas de mi vida, logró darme paz y perdón y muchas cosas que cada uno de ustedes también experimentó en su intimidad o en un momento de su vida que lo hicieron venir aquí. ¿No? Porque uno no viene a un lugar obligado, uno viene porque algo le llama la atención o porque alguien hizo algo en su vida. Y Jesús logró hacer eso en mi vida y por eso hoy estoy aquí. Tuve una experiencia y esa experiencia logró darme propósito a mí. Vamos a Lucas 4:18. Estas son palabras de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta fue la misión de Jesús. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y libertad a los oprimidos. Miren las palabras que más se resaltan allí, ¿cuáles son? Sanar, libertad, corazón, pobres, cautivos y oprimidos y ciegos. Porque todo aquel que está lejos de Dios es así. Y puede que uno diga, o sea, puede que la gente de afuera nos diga, no, pero es que yo creo en Buda, yo medito, yo tengo paz interior, yo creo en Alá, yo creo en la Virgen, no sé, María o lo que sea, o yo no creo en nadie y yo tengo una vida en paz. Eso es mentira. Yo conozco una persona que dice que es budista, una señora que estudiaba en la universidad, estudiaba en la universidad con nosotros y ella dice que es budista, pero es la persona más negativa que yo he escuchado en mi vida. Y cuando ella hablaba en la clase yo decía, pero, o sea, se supone que los budistas son esos monjes que ustedes ven y todo el tiempo es paz y paz interior y paz mundial y meditan y hacen yoga y hacen esto, bueno, y se sientan en flor de loto y hacen, pero es un discurso totalmente contradictorio y es porque nadie, ningún Dios con D minúscula nos puede dar libertad, nos puede sanar, nos puede limpiar como Jesús lo hace, amén, porque Él es el Dios sobre todas las cosas. Hay una palabra, no recuerdo dónde está, pero dice que toda la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Dios, algo así. Es decir, toda la tierra habla de Dios. El problema es que nosotros no estamos atentos a su voz. Y el problema es que el hombre en su humanidad ha tratado de construir dioses con D minúscula, para evitar ver, porque sabemos de que esa mirada del Padre a nosotros nos confronta. Nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con nuestro egoísmo, nos confronta con nuestros ídolos, que nos cuesta dejar, nos cuesta abandonar. Y
Estuve averiguando algo y dice que la palabra cristianismo significa la práctica de Cristo. O sea, cuando usted dice, yo soy cristiano, ¿qué está diciendo? Practicamos a Cristo. ¿Qué es practicar? Bueno, aquí hay un deportista, ¿no? ¿Qué significa practicar, Mauricio? Entrenar, invertir, repetir varias veces algo. Entonces, si decimos que cristianismo significa la práctica de Cristo, es decir, repetimos a Cristo. Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿tú practicas a Cristo? Y si son esposos, más, porque están todo el tiempo con esa persona. Entonces, ¿ya le preguntaron? ¿Tú practicas? Vea, la señora, pregúntele allá a los jóvenes. ¿Practicamos a Cristo? Cristo es el único ejemplo que tenemos. Y esas personas en Irak que les comenté al inicio no tienen cómo leer la Biblia. Lo único que tienen es a Cristo, es a Jesús, no tienen a nadie más. Yo les pregunto a ustedes, ¿es Jesús suficiente para nosotros? Y esta pregunta Dios me la hacía esta mañana. ¿Soy suficiente para ti? Si no hubiera música, si no hubiera un auditorio, si te tocara predicar en un pueblo, si te tocara predicar en X lugar, con una amiga, con un amigo o con lo que sea, ¿yo sería suficiente? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿Jesús es suficiente para ti? Y me llama la atención en Marcos, vamos a Marcos 3:14, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Resulta que Jesús, cuando comisiona a los 12 apóstoles, miren lo que les dice, estableció a 12 para que ¿qué? Estuviesen con él y para enviarlos a predicar, no me lo vayan a quitar. Y luego les dice más adelante les dice, y vayan de 2 en 2, vayan a las casas, pero no lleven comida, no lleven nada, vayan a las casas y digan paz, solo digan paz. Es decir, había tanta autoridad en los apóstoles y en los seguidores de Jesús, en los discípulos de Jesús, que no necesitaban, como digamos ahora nosotros, de muchas cosas, sino simplemente de decir paz. Y la paz en el original es shalom, shalom sea la paz, shalom. Y el shalom tiene un significado y un simbolismo súper gigante que no les voy a explicar, pero esa palabra, más allá de que sea la palabra, es lo que simboliza, lo que significa, y es la autoridad que Dios les dio a ellos para que llegaran a un lugar y cambiaran la atmósfera. Esas personas en Irak tienen tanta pasión porque llegó un misionero, una pareja de misioneros. Llegó una pareja de misioneros a ese lugar y yo creo que hay tanta pasión y tanta autoridad en esos misioneros que lograron que otras personas conocieran el poder de Jesús, que arriesgan hasta su vida. Hay muchos videos sobre eso. Dar su vida por el nombre de Jesús. Y esa autoridad, esa pasión que las da, ¿es suficiente Jesús para nosotros? Si no hubiera música, si no hubiera un auditorio donde reunirnos, si nos persiguieran, ¿estaríamos aquí? ¿Estaríamos siguiendo a Jesús? ¿Estaríamos aquí? ¿Por qué hemos perdido la esencia? Esto yo lo sentía muy fuerte y era lo que les decía ahora la demanda, porque he sentido que a veces venimos aquí, pero es como si ya no sintiéramos esa misma pasión por Dios, esa misma
amor por Él, si es que alguna vez lo sentimos, porque esa es la otra cuestión, si es que alguna vez sentimos esa pasión, ese amor por Él que nos llevó a entregar nuestra vida y decir que Él es real. Y les quiero contar otra historia que también escuché. Hay un grupo de personas hace muchos años que se llaman los moravos. Si pueden buscar una foto de ellos, bien. Los moravos eran un pueblo que fue evangelizado por misioneros. Es que para mí, les voy a confesar, los misioneros son los grandes apóstoles porque son personas que nadie los ve, pero tienen un impacto tan sobrenatural, tienen tanta autoridad y no son conocidos, pero hay algo, una pasión en ellos. Bueno, y estos misioneros llegaron a este pueblo y lograron, a través del Espíritu Santo, que muchas personas fueran sanadas, que muchas personas fueran libres, trajeron cambios en la ciudad, pero esto lo provocaron también. Escuchen esto lo que les voy a decir. Tuvieron tiempos de oración por 100 años. Es decir, que un ejemplo, que el apóstol, mi papá, empiece, luego siga mi hermano, ahí van bien, y luego los hijos de mi hermano, continuamente en oración, tiempos de oración por 100 años. Sí, bien, esa es la imagen. Si aquí es tan difícil ayunar, venir a ayunar, 100 años, tiempos de oración. Y eso provocó que hoy yo les esté hablando a ustedes de este pueblo, y gracias a ellos se convirtió un hombre muy importante para la historia del cristianismo, y es John Wesley. No sé si lo han escuchado. John Wesley se convirtió a causa de este pueblo. Y John Wesley decía: mi capilla o mi iglesia es el mundo. John Wesley decía eso. Hubo tanta influencia de este pueblo en la vida de él que se convirtió, y bueno, fue uno de los grandes evangelistas en la historia. Pero me llama tanto la atención la pasión que tenía este pueblo por Dios. Y en ese tiempo no había toda la estructura que hoy tenemos. No había nada de esto. Solamente tenían a quién. Solamente tenían a Jesús, y con eso les bastaba. Hay avivamientos en silencio. Cuando tú estás orando en tu casa, donde nadie te ve, allí hay avivamiento. Pero si lo haces con disciplina. No sé si ustedes ya han visto una película que se llama Cuarto de Guerra, donde es una señora anciana, muy linda, y ella en el cuarto, pues, o sea, ella muestra en el cuarto, y es lleno de papelitos, de peticiones. Esa mujer era un avivamiento andante. No sé si recuerdan cuando las iban a robar, que tenían un helado, no sé, tenían un helado, bueno, y no sé si la robaron, creo que no la robaron, o sí. Bueno, el caso, había tanta autoridad en esta mujer, era un avivamiento esta mujer, que la atmósfera cambiaba, porque había algo, y es que ella sabía quién era Jesús en su vida. Este es John Wesley. Había tanta autoridad espiritual, y yo los quiero llevar en esta noche a que tengamos, o a que volvamos, no, creo que volvamos no, que tengamos, porque no hemos vuelto, que tengamos tanta autoridad y tanta pasión, que dejemos a un lado nuestros ídolos, como el Dios Mamón, y que busquemos la esencia. Y este pueblo, estos moravos, tenían una palabra, tenían una frase que los marcaba, y esta frase se las quiero decir hoy a ustedes, y que las puedan convertir en una oración, que la puedan convertir en una oración en sus vidas, que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Wow. Que el Cordero, ¿a quién están hablando ahí?
de Jesús, Jesús el Cordero y el león, el Cordero, que reciba la recompensa de su sacrificio. Miren, iglesia, yo les digo que si por mí fuera yo no estaría aquí. Decir, mi vieja yo no estaría aquí, porque pararse a predicar es difícil, pero aún más tener un ministerio es muy duro. Ser pastora es una responsabilidad difícil, muy dura, pero es muy linda. Pero yo estoy aquí por el Cordero. Yo estoy aquí porque sé quién es Dios en mi vida, sé quién es Jesús. Sé que el Padre es el único que me sostiene. Y Kathryn Kuhlman, una mujer increíble, decía, quítame todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. Y que uno pueda decir eso es porque está despojado totalmente y porque solamente depende de Dios. Y esta casa necesita una nueva generación. Y cuando habla nueva generación no significa jóvenes o niños. Hablo de nueva generación, es algo en tu mente, una nueva estructura en tu mente, donde quites todos esos prejuicios, todas esas cosas que nos ha metido el legalismo. Por ejemplo, yo quisiera que aquí en la iglesia en general no se hablara tanto de está mal que uses un jean roto, o está mal que uses una falda larga, o está mal que tengas X o Y cosa, o está mal que escuches esta música. Esos temas son tan irrelevantes. O sea, yo creo que Jesús diría, ¿por qué están hablando de eso? Tienen que estar hablando de mí, de lo que yo hice, de mis palabras. Y no estar perdiendo tanto tiempo, porque perdemos mucho tiempo y nos desviamos, y eso es lo que el enemigo ha hecho con la iglesia, que la ha distraído totalmente, y ni siquiera sabemos lo que pasa afuera, ni siquiera sabemos qué es lo que la gente necesita, cuál es el clamor de esta ciudad, el clamor de ustedes aquí, porque yo les puedo estar hablando, pero en su corazón, ¿qué hay? Que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio.